Señores, lo hemos logrado. Dios mío, yo quiero agradecer en este preciso instante, mira, a todos los youtubers, a todos. Chucho, Ernesto Morales, todos, Eliezer Ávila, todos los youtubers, todos los medios independientes, ADN, Cibercuba, Diario de Cuba, Cubanet. Quiero agradecer a todos los activistas en Europa, en Estados Unidos, los presos políticos. Oye, el sacrificio de ustedes no ha sido en vano, lo hemos logrado. Increíble. Yo quiero ahora mismo mandarle un agradecimiento también a todos los cubanos comunes que comparten las publicaciones, que comentan las publicaciones, que están arriba de Facebook, YouTube, arriba de X, visibilizando el tema de Cuba. No ha sido en vano el camino y hoy se los voy a demostrar. Felicidades a todos y vamos a ver el resultado de todo este trabajo homérico que es el trabajo de todo un país. De todo un país, no de 3 influencers, no, de todo un país, activistas, influencers, periodistas, de todo el mundo. Felicidades a todos y vamos a disfrutar esto. Las intensas lluvias agravan las necesidades de miles de cubanos que si ayer tenían poco, hoy no les queda nada. El ciclón tropical llegó este miércoles al oeste de Cuba como huracán de categoría 3, con vientos que alcanzaron los 185 kilómetros por hora. En Cuba se está viviendo el apocalipsis. Un potente terremoto sacudió el domingo la costa sureste de Cuba. Inundaciones, huracanes, terremotos y comunismo. Los cubanos se han quedado prácticamente a oscuras tras el colapso de la red eléctrica. Necesitamos ya que venga la corriente porque estamos en una situación ya de desespero, prácticamente. Y todo esto ocurre cuando el régimen ha perdido a todos sus aliados. China le habría cancelado varios acuerdos comerciales con Cuba, cansado de esperar que el régimen cubano haga serias reformas de mercado en la economía de la isla. La dictadura cubana se encuentra en su peor momento. Escasez de alimentos, precios disparados, cortes de electricidad y una población en declive. Sin embargo, el castrismo ha encontrado a un nuevo salvador. Cuba consume actualmente alrededor de 125.000 barriles diarios de petróleo y los envíos mexicanos representan casi una quinta parte. Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba. De su reciente visita a Cuba, el presidente mexicano se trajo un polémico acuerdo para contratar a 500 médicos cubanos. ¿De verdad puede el régimen cubano sobrevivir a esta catástrofe? ¡Ay! Yo te lo he puesto otras veces. Fonseca, solo Fonseca para mí es el canal de geopolítica en español más importante del mundo. La referencia mundial, el tipo a donde van millones de personas a informarse con él. Y acaba de sacar un video que se llama Crisis Humanitaria en Cuba. Cómo sobrevive la dictadura. Pero lo que yo quiero que tú analices es cómo Fonseca, apoyándose en los grandes medios internacionales, declaraciones de la Unión Europea, tira por tierra todos los mitos de la dictadura y se hace eco del gigantesco trabajo que hemos hecho todos juntos en las redes para que tú veas que ganamos. La narrativa que nosotros hemos impuesto sobre la realidad de ese régimen maldito es la que está triunfando a nivel internacional. Así que mira, felicidades a todos ustedes, lo logramos, señores, lo logramos. Pero ¿y de qué manera? Vamos para arriba el lío. El gobierno cubano enfrenta su peor crisis desde el triunfo de la revolución castrista en 1959. Y cuando digo crisis humanitaria. El tipo de crisis donde cientos de miles de personas no pueden comer, ni siquiera tienen energía eléctrica. Hasta los años 90, Cuba sobrevivía gracias a las ayudas de la Unión Soviética. Después sustituyeron a Moscú por Caracas, pero es que ahora Venezuela, como os podéis imaginar, tampoco está para ayudar a nadie. Así que Cuba se ha quedado sola y eso se traduce en el colapso más absoluto. ¿Pero se ha quedado sola de verdad? No del todo. Como veremos luego, México ha entrado a darle el soporte que necesita la dictadura de Díaz-Canel. Así que las preguntas que me hago hoy son: 1. ¿Cómo ha llegado Cuba a esta crisis eterna? 2. ¿Puede ser el fin del régimen o puede sobrevivir la dictadura a todo esto? En cuyo caso, ¿cómo? Y 3. ¿Qué interés tiene México en Cuba? Señores, mira, esto es un regalito para nosotros. Vamos a disfrutar juntos este análisis de Fonseca para que ustedes vean lo que hemos logrado. Con trabajo todos los días en las redes, ahí. Este video de Fonseca, en este preciso instante, con el explote de Ana de Armas, con Lourdes Dávalos y su padre montando esta mafia en España. Yo estoy convencido que este video es uno de los que más le ha dolido a Villamarista. Así que, vamos para allá. Si le preguntas a cualquiera que sea afín al régimen el porqué de la crisis eterna de Cuba, todos te dirán lo mismo: el bloqueo estadounidense. Sin embargo, ¿y si os dijera que la isla no sufre ningún tipo de bloqueo por parte del tío Sam? Sí, habéis oído bien. ¡Búmbata! El primer trompón. No existe ningún bloqueo por parte de Estados Unidos. Primer triunfo de nosotros, seres. Mira que nos ha costado esto. Pero ahora Fonseca lo va a explicar mejor. Entonces, ¿de dónde salió este mito? Pues lo cierto es que sí hubo un bloqueo. Ocurrió en marzo de 1958, cuando aún gobernaba el dictador Fulgencio Batista. Estados Unidos, por aquel entonces, prohibió vender armas al dictador. Esta prohibición fue, por cierto, vital para el éxito de la revolución de Fidel Castro. Y es que hay que recordar que al principio, Fidel Castro fue apoyado por Washington, hasta que decidió pasarse al bando soviético, obviamente.
Segunda verdad histórica que hemos colado en los medios internacionales. El verdadero bloqueo se lo hizo Estados Unidos, pero a Batista, cosa que favoreció a Fidel Castro. De esto nunca se hablaba y sin embargo, aquí está. En respuesta, en octubre de 1962, Estados Unidos, a la vez que una docena de países americanos, cercaron la isla para impedir que entrara cualquier cargamento proveniente de la Unión Soviética. Más en concreto, hablamos de misiles nucleares que Moscú quería instalar en la isla. En la última semana, pruebas irrefutables han confirmado que una serie de sitios de misiles ofensivos está en preparación en esa isla aprisionada. Este fue el comienzo de la crisis de los misiles que dejó al mundo en vela ante la posibilidad del comienzo de lo que podría haber sido una guerra nuclear. Por suerte, todos sabemos cómo acabó. El por entonces líder soviético, Nikita Khrushchev, y el presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy, llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética sacó sus misiles de la isla y Estados Unidos hizo lo mismo con los misiles que tenía en Turquía. Conclusión: 2 años después, Estados Unidos puso fin al bloqueo. Entonces, ¿Cuba no sufre ningún tipo de bloqueo? A ver, no exactamente. El bloqueo gruyere. Lo que tiene este país es algo muy distinto. Tiene un embargo. Y alguno dirá, ¿cuál es la diferencia? Pues para que lo entendáis, un bloqueo es por ejemplo lo que sufre Ucrania. Más de 35 barcos allí de granos que están anclados frente a las costas de Estambul. Y claro, después de que Ucrania negara que los inspectores rusos habían reiniciado las inspecciones en virtud del acuerdo del Mar Negro. ¿Ves? Ahí tienes un verdadero bloqueo. Los barcos rusos bloqueando ahí a los barcos ucranianos diciendo no vas a pasar y amenaza militar. Eso sí es un bloqueo. Y Fonseca ya te está explicando la diferencia entre bloqueo y embargo, que es lo que existe, que también nos ha costado Dios y ayuda que se caiga la mentira del bloqueo y que se le empieza a llamar embargo. Y mira tú, aquí está. Es decir, un bloqueo implica mandar a tus portaaviones a los puertos para que no pueda entrar ni salir ninguna mercancía, o al menos intentarlo. Eso es lo que tuvo Cuba en los años 60. El embargo, sin embargo, implica solamente que las empresas de Estados Unidos tienen prohibido hacer cualquier tipo de negocio con Cuba, pero eso no impide a Cuba hacer negocios con el resto del mundo. Por eso, si no eres estadounidense, puedes irte sin ningún problema de vacaciones a La Habana, o comprar puros habanos, o ron cubano, o poco más, porque es que Cuba no produce gran cosa. ¿Y cuál fue el motivo del embargo de los Estados Unidos? Pues que nada más llegar al poder, Fidel Castro ordenó, en 1960, expropiar cerca de 6.000 empresas valoradas en unos 7.000 millones de dólares. ¿El problema? Pues que gran parte de la propiedad de estas empresas era de ciudadanos estadounidenses, y como os podéis imaginar, cuando Cuba expropió estas empresas no les pagó la compensación que correspondía. Vamos, que fue un robo, un saqueo en toda regla a los Estados Unidos. Verdad número 3, no es bloqueo, es embargo. Y verdad número 4, toda esa nacionalización que la izquierda mundial te la pinta con un romanticismo, le quitaron a la burguesía cruel, mala, todo lo que le había robado al pueblo. No, chicos, no, ya esa narrativa de la izquierda murió. Fonseca le pone la palabra que lleva a este fenómeno: robo. Son unos ladrones. Pero ojito, que no solo le robaron las empresas y las propiedades a Estados Unidos, que no fue a Estados Unidos, fue a ciudadanos norteamericanos, personas que fueron a trabajar a Cuba, pero también le robaron sus propiedades, sus empresas, sus negocios a los cubanos, a la familia cubana. Más del 60% de la economía cubana, de los centrales azucareros, estaba en manos de ciudadanos cubanos. Por eso, aunque nunca se dice, para mí el embargo es también un cocotazo a estos ladrones por haberle robado a los cubanos todo lo que habían construido en Cuba, que bueno, la convirtieron en la perla del Caribe. Es decir, que tiene bastante lógica que Washington pusiera en ese momento medidas de presión. Ahora bien, ¿creéis que ese embargo es total? Pues no, en realidad tiene más agujeros que un queso gruyère. En 2022, el tío Sam ocupaba el 3er lugar entre los países donde el régimen cubano hacía sus compras. Desde carne, automóviles, productos de limpieza, hasta azúcar. Sí, habéis oído bien, Cuba importa azúcar de los Estados Unidos. Y alguno dirá, ¿pero no se supone que Cuba era una potencia azucarera? Pues sí. Pero como diría Winston Churchill, si los comunistas gobernaran en el Sáhara, en 5 años habría escasez de arena. ¡Chúpate esa! Citando a Winston Churchill y todo. Oye, es que no producen nada, son unos parásitos, son la mediocridad ambulante por el planeta Tierra dando vueltas así sonámbula. Verdad número 6, Cuba no produce nada, ese sistema es obsoleto. Las ventas de azúcar francesa a la isla caribeña aumentaron a 40.000 toneladas, una cantidad significativa comparada con el año 2001, cuando solo había importado 3 toneladas. Sin embargo, cada vez que se le pregunta al gobierno por la interminable crisis económica que viven, siempre responden lo mismo: culpa del bloqueo norteamericano. La situación ha llegado a tal punto que todos los años la ONU celebra una ya clásica y tradicional votación para pedirle a Estados Unidos que termine con el embargo. Este año, 187 países votaron otra vez para
pedirle por favor a Estados Unidos que levantara el embargo. Y ha tenido más o menos el mismo efecto que si le pides a Hacienda que deje de cobrarte los impuestos. El caso es que hay mucha gente que todavía se cree que los problemas de Cuba son por culpa del embargo y no de su gobierno y del sistema político que tienen. A fin de cuentas, aunque el embargo fuera más estricto, Cuba todavía podría comerciar con 194 países de los 195 que hay en el mundo, es decir, el 76% del PIB mundial. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de la crisis de Cuba? Pues en parte su mala fama. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? Oh. No, ya, verdad número 7, 8, 9, ya no sé ni cuántas verdades ha soltado aquí Fonseca. Las votaciones en la ONU. Una formalidad que no sirve de nada, que no... nada. Y después vamos para el punto real, que no es el bloqueo, ni es el embargo, ni es nada. Es que son unos ladrones y unos estafadores, y te lo ilustra con un fragmento de Los Simpsons. En total, la cantidad de dinero que tendría que pagar La Habana a Washington para acabar con el embargo asciende a la astronómica, a la nachovidaliana cifra del 7% del PIB, y estamos hablando de pagarla de golpe. El auténtico problema de Cuba es su fama de impagar sus deudas. En total, este país acumula ya 30.000 millones de dólares en deuda externa, pero es que luego tenemos que sumarle otras deudas bilaterales, como por ejemplo la que tiene con Argentina, que data desde el año 1973, es decir, hace más de 50 años. Si le sumamos los intereses, esta deuda llegaría ahora mismo a los 4.800 millones de dólares. Y probablemente irá más, porque el gobierno no tiene pensado pagar, ni Milei tiene pensado perdonarles ni un céntimo. Y aquí empiezan a hablar de números para que la gente se dé cuenta de la mentira que es Cuba. Está hablando de 30.000 millones por un lado y 4.800 millones por parte de Argentina. Aquí nada más te está hablando de 34.800 millones de dólares, que cualquier persona con sentido común en este planeta, lo primero que se va a preguntar es: ¿qué coño han hecho Canel, Raúl Castro, el difunto Fidel y toda esa gentuza con esa cantidad de miles de millones de dólares? Pero bueno, estamos hablando ahora mismo de Estados Unidos y la Argentina de Milei. Seguro que con sus aliados el régimen castrista será más de los Lannister que de Lenin, ¿no? Pues va a ser que no, porque Rusia envió, por ejemplo, 471 millones de dólares a Cuba en concepto de petróleo, maquinaria y armamento. Otro préstamo que nunca se devolvió. En este caso, el Kremlin tuvo que enviar a Sergei Lavrov para renegociar un acuerdo para que pudieran devolver la deuda en cómodos plazos. ¿Y qué creéis que pasó después? ¡Exacto! El gobierno cubano ni siquiera llegó a pagar la primera cuota. En agosto de ese mismo año, Moscú concedió al gobierno de Cuba la prórroga hasta 2040 de los pagos de un préstamo para la construcción de una central eléctrica. La Habana debía pagar intereses de ese préstamo por un monto de aproximadamente 1.400.000 euros. Inicialmente, esta suma debía pagarse antes del 28 de febrero de 2022, pero fue diferida para que sea saldada el 15 de junio de 2025. Y lo mismo le ha pasado a China, pero con una deuda 10 veces mayor, es decir, más de 4.000 millones de dólares que les deben a Xi Jinping. Y ojo, porque tenemos que tener en cuenta que Vladimir Putin le perdonó a Cuba el 90% de la deuda que venían arrastrando de la época soviética. Una deuda que ascendía a los 35.000 millones de dólares. ¿Tú te estás fijando que todas las fuentes que está poniendo Fonseca, Diario de Cuba, América TV, Martín Noticias, te das cuenta que estamos ganando la batalla? Que tenemos al régimen contra las cuerdas, que somos fuente de información para personas como Fonseca. Y esto es gracias a ustedes que han amplificado esta información, compartiéndola, comentándola. Sin embargo, la deuda ahora mismo no es la mayor preocupación de los cubanos. Atentos. Una serie de catastróficas desdichas. La Habana también sufrió una de las peores inundaciones de su historia, y desde aquí aprovecho para mandar mi apoyo a todos los afectados, tanto los cubanos como los españoles. Mira estas imágenes porque continúan llegando desde Cuba y muestran la severidad de las inundaciones que dejó a su paso este diluvio que azotó la zona oriental de la isla. Pero para desgracia de los cubanos, las desgracias nunca vienen solas. Luego llegó el huracán Rafael, y por si no hubieran tenido suficiente, ahora se ha producido un terremoto de magnitud de 6,8 grados en la escala Richter. El terremoto, que el Servicio Geológico de Estados Unidos calificó como de magnitud 6.8, sacudió la costa sureste de Cuba, en la provincia de Granma, cerca del municipio de Bartolomé Masó, donde el ex líder cubano Fidel Castro tuvo su cuartel general durante la Revolución Cubana. Es que parece una talla hasta de maldición, de brujería. Donde estaba el campamento del dinosaurio mayor, terremoto, como si la naturaleza quisiera arrancarse eso de arriba así. ¡Guau! Y mientras ocurrían todas estas catástrofes, la mayor parte de la isla estaba sin electricidad. En realidad, esto de los cortes de luz no es nada nuevo en Cuba. Llevan produciéndose desde hace años, incluso desde hace décadas, pero cada vez son más largos. El sistema eléctrico está totalmente colapsado. Para que os hagáis una idea, el 6 de octubre de este año, el 40% del país estaba completamente a oscuras por un déficit de 1.487 megavatios por hora. Y la situación solo está empeorando. De hecho, en este momento, los apagones están durando más de 4 días. O sea, fijaos, 4 días sin nada de electricidad. Ni luz, ni electricidad para conectar el teléfono móvil, nada.
El gobierno ha obligado a las empresas a cerrar hasta que se solucionen los problemas. Es más, el gobierno ya no avisa de los apagones, avisa de las horas donde sí hay electricidad. Y como os podéis imaginar, en un país tropical como Cuba, si no funciona el frigorífico, la comida tarda pocas horas en ser bendecida por el padre Nurgle. Pero el problema no es que la comida se pudra. El mayor problema es conseguir esa comida, porque aparte de los coches vintage, la isla aún conserva su espíritu retro con las cartillas de racionamiento. De 1 libra, 455 gramos, que entregaban al mes a los ciudadanos de Cuba, a través de la infame libreta de racionamiento, el régimen presidido por Miguel Díaz-Canel optó por reducir la porción a solo 345 gramos por persona en los municipios de la provincia de Santiago de Cuba, mientras que proporcionará 1 libra a cada ciudadano en la capital provincial. Por eso, a pesar de la desgracia que se está narrando en este video, disfrútalo, porque finalmente se está visibilizando a escala global lo que nosotros venimos gritando desde hace años. Y fíjate que Fonseca no solo toma como referencia a Diario de Cuba, Cubanet, Martín Noticias, no, también Reuters, Univisión, Deutsche Welle, Panamá Post. Eso es lo genial de este video. Por un lado, todos los mitos de Cuba que se caen de una vez por todas, y todas las fuentes, que es el planeta entero en sintonía con los cubanos y con la libertad. Es decir, que gracias a esas cartillas de racionamiento, un cubano promedio puede permitirse el lujo de cenar una vez al mes como si fuera un europeo. Bueno, eso si no se le ha podrido la comida antes porque no la podía cocinar. Y es que el gas también escasea. Para que os hagáis una idea, en el centro de las ciudades ya están volviendo a cocinar con leña. Vamos, que han vuelto a la época colonial. Y ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento. ¿Por qué no cultivan su propio alimento? A fin de cuentas estamos hablando de una isla tropical. Vamos, que no es el desierto del Sáhara precisamente. Las plantas deberían crecer. Debería ser posible cultivar cosas. ¿Por qué no lo hacen? Pues creo que ya os podéis imaginar la razón. ¡Comunismo! Cuando cae el campo socialista, muchos nos quedamos sin nada. Prácticamente teníamos que producir alimentos para autoabastecernos. Sí, el régimen castrista ha vuelto a poner de moda la agricultura de subsistencia. Ya solo les falta poner a Greenfish a cazar mamuts para completar el círculo. El 80% de la tierra cultivable pertenecía al Estado. Y el resto también, pero son controladas por cooperativas de agricultores. Y alguno dirá, o sea que hay una empresa estatal que cultiva las tierras, ¿no? Pues no exactamente. En Cuba les gustan mucho las cosas vintage, ya os digo, los coches antiguos, la arquitectura colonial y el feudalismo. 70% de las tierras estatales son alquiladas a la población y cuando llega el momento de la cosecha, el Estado se queda con la mayor parte y deja solo lo justo y necesario a los agricultores para que puedan subsistir. Y por supuesto, lo mismo ocurre con las fábricas, talleres o cualquier empresa que produzca algo con mínimo valor en esta isla. Conclusión: ¿para qué vas a cultivar nada si te lo van a quitar? Y ahí tienes el verdadero bloqueo de Cuba. Fonseca te está hablando del verdadero bloqueo de Cuba, un estado parásito y chupasangre que le roba todo a las pocas personas que producen en Cuba. Cultivar nada si te lo van a quitar. Recordad ese refrán de la Unión Soviética. Nosotros hacemos como que trabajamos y el gobierno hace como que nos paga. Funcionaba en Moscú y funciona en La Habana. Pero el problema no se queda solamente en la falta de incentivos. ¿Recordad lo que os decía del pésimo historial crediticio de la isla? Pues bien, como nadie se atreve a prestarles dólares a Cuba, el país tiene escasez de divisas. Y claro, sin divisas, las empresas no pueden comprar fertilizante ni maquinaria en el exterior para mejorar su productividad. Así que, con un sistema productivo medieval y sin la posibilidad de comprar nueva maquinaria, a Cuba no le queda otra que importar todo lo que necesita. Y cuando digo todo, es todo. Desde toallas, pasta de dientes, cepillos de dientes, hasta la dentadura postiza por si se te caen. Y para colmo, todas estas compras las tiene que pagar el gobierno a tocateja con las pocas divisas que consigue, porque volvemos a lo mismo. Nadie, en su sano juicio, le prestaría dinero al Partido Comunista Cubano. Tú viste, compadre, mientras Humberto López te dice nosotros, el bloqueo cruel que nos obliga a pagar al cash. Un tipo como Fonseca o cualquier persona con sentido común y con el cerebro bien puesto diría, no, por supuesto que un país, un régimen, una dictadura que no paga, que estafa, que roba, que es ladrona, le tengo que cobrar todo al cash porque no me va a devolver el dinero. Es simple, no se trata de bloqueo ni de nada de eso, se trata de prestigio y ese régimen no tiene ningún prestigio. A no ser que se apellide Sheinbaum, pero eso lo veremos más adelante, porque ahora la pregunta es, ¿cómo consigue el gobierno todas estas divisas extranjeras? Pues de la misma forma que consigue lo demás, con las expropiaciones. El problema es que cada vez que el castrismo intenta solucionar algo, acaba creando otro problema aún mayor. Este año, el gobierno había planificado producir más de 911.000 toneladas de azúcar. 500 irían para consumo interno y el resto para vendérselas a China. Pero claro, una cosa es lo que pone el partido en un papelito y otra muy distinta a la realidad. El resultado ha sido que
todavía no han llegado ni a la mitad, y estamos a noviembre. Y esto es un problema, porque por un lado no han conseguido suficientes divisas para comprar comida, petróleo y todo lo demás, pero por el otro han incumplido un acuerdo con China, y os recuerdo que China es su mayor comprador de azúcar. China decidió suspender un contrato con el régimen cubano para la compra de 400.000 toneladas de azúcar anuales, exigiendo cambios económicos orientados al mercado como condición para retomar las relaciones comerciales. Así es como La Habana ha terminado perdiendo a Daddy China. Pekín empieza a estar harto de que lo traten como un pagafantas, así que ha dejado a un lado su estrategia de diplomacia sugar daddy y se ha puesto modo FMI. No pienso dar ni un duro más a esta isla hasta que se pongan en marcha ciertas reformas económicas más que necesarias para poder pagar sus deudas. Ay, y aquí también sale el explote con China que Xi Jinping le está diciendo a Canel: o haces un cambio, no, a Canel no, a Raúl Castro, o cambias la economía de ese país o ni un peso más, te dejo solo. Ay, esto está explotando por todos lados. China se ha gastado miles de millones de dólares en darle mercancías a la isla y a cambio, La Habana simplemente permitió a Pekín instalar varios centros de escucha en la isla para poder espiar a los Estados Unidos. Nuevas imágenes satelitales revelaron la creciente expansión de las bases de espionaje del régimen chino en Cuba. Un sitio nuevo, ubicado a unos 110 kilómetros de la base de Guantánamo, fue documentado por el think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Sin embargo, China ya le avisó al gobierno castrista de que las bases de espionaje no son suficientes para pagar todo lo que les deben. Pero como era de esperar, desde La Habana decidieron hacer oídos sordos a las advertencias de Pekín. ¿Y qué ha pasado? Pues que el comercio con China cayó de los 800 millones de dólares anuales a solamente 100 millones, es decir, 8 veces menos en solo 3 años. Señores, esto es brutal. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene un análisis como este, demostrándote paso por paso a la comunidad hispana, a los empresarios, a la comunidad internacional, el descaro que es el régimen, con cifras, con diferentes medios, con diferentes opiniones, con diferentes pruebas. Esto es descomunal. De hecho, ahora Fonseca, esto es para mí uno de los mayores logros. Demuestra el nivel de crueldad que tiene ese régimen y el nivel de parasitismo pasando a la siguiente fase. Mira qué es lo que le queda al régimen. Dicho por Fonseca, cosa que nosotros ya venimos diciendo desde hace tiempo. Sin China, la única fuente de ingresos que le queda al gobierno son las remesas. El régimen adquiere los dólares estadounidenses, le entrega al cubano una tarjeta plástica y las posibilidades de adquirir la mercancía está en un limbo. Hablamos del dinero que envían los 1,7 millones de exiliados a sus familiares. Pensadlo así, hay 1.700.000 cubanos en el mundo, en países mucho más ricos que Cuba, cosa que no es tan difícil de encontrar, y en la isla viven 10 millones de habitantes, es decir, que las remesas que envían marcan una diferencia astronómica en la economía cubana. ¿Pero qué pasa con ese dinero? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que tú eres un cubano y envías $1.000 a tu familia. La dictadura se queda con esos $1.000 y les da la cantidad equivalente en pesos cubanos. Por supuesto, a un tipo de cambio totalmente artificial. Conclusión, el régimen se queda con el 70% de lo que has enviado. Estoy seguro de que no te haría la más mínima gracia, sobre todo si tenemos en cuenta que si te has ido de Cuba es porque no tienes la más mínima simpatía por Díaz-Canel, ni por los Castro, ni por toda la corte de ladrones que ha destruido tu país. Bueno, aquí Fonseca se troca un poquitico con las cifras porque ya somos más de 1.700.000 cubanos fuera de Cuba y dentro de la isla no son 10 millones. Están ahí rozando los 8 millones y más con la emigración masiva en los últimos años. Pero bueno, no se le puede pedir más. De hecho, mira ahora lo que tira. Así que, ¿qué haces en este caso? Pues probablemente dejes de enviar dinero. Eso explica que las remesas de dinero hayan caído tantísimo. Para que os hagáis una idea, en el año 2019 las remesas suponían unos 3.700 millones de dólares. 4 años más tarde, en 2023, habían caído a 1.972 millones de dólares. Entonces, ¿significa eso que los cubanos en el exilio han abandonado a sus familias? Por supuesto que no. Lo que pasa es que han encontrado el sistema perfecto para sortear a la dictadura, a saber, enviar la ayuda en especies. Cada vez que un cubano visita la isla, lo anuncia en redes sociales o grupos de WhatsApp para vender espacio de su maleta. Es decir, mirad, me sobran 10 kilos en esta maleta, ¿quién quiere que le lleve algo? Así es como pueden pasar cosas como zapatos, ropa o incluso comida sin que lo requisen en la aduana. Pero claro, ¿cuál es el problema con todo esto? Pues que el gobierno se queda sin dólares. Ahora mismo solo les queda una fuente de divisa extranjera, el turismo. Bueno, antes de que entre en el turismo, me llama la atención cómo Fonseca está al tanto hasta de los trucos que hacen los cubanos para entrar cosas a Cuba y no tener que darle dinero a Gaesa y a todos estos generales chupasangre. Fíjate tú hasta qué punto estamos acaparando el interés mundial. El resort revolucionario. Si en algo se ha centrado la propaganda del gobierno estas últimas décadas, ha sido en vender a la isla como el mejor destino turístico del Caribe. Ya sabéis, playa, ron, puros cubanos y otras cosas que no voy a decir porque me cierran el canal, pero
pero que todos sabemos que el régimen está encantadísimo de ofrecer haciendo la vista gorda. ¿Quién quiere más? Ahora bien, con la pandemia del COVID, los ingresos provenientes del turismo desaparecieron, y cuando terminó la pandemia, en el año 2023, la isla solo estaba recibiendo 2,4 millones de turistas, es decir, un 42,5% menos que en el año 2019. A fin de cuentas, la isla no es precisamente un destino familiar, y precisamente gracias a que el gobierno quiso convertir la isla en un burdel revolucionario, ahora la mitad de los cubanos viven a oscuras. Qué duro hacer. ¿Te diste cuenta cómo el mundo entero ya entendió el negocio de ese régimen? La prostitución, el vender a las muchachitas, a las niñas ahí, para todos estos extranjeros libidinosos, gente, bueno, tipos que van a buscar eso a Cuba. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Por eso es que el turismo va para abajo, porque ya todo el mundo se ha dado cuenta que son una isla inmoral, una isla despreciable. Y por supuesto, no por los cubanos, sino por los que están detrás de este negocio del turismo. Dan asco. La industria turística cubana ha sido el sector de la economía donde se han priorizado las inversiones, las mayores inversiones en los últimos 15 años, donde se han invertido 24.000 millones de dólares. Y una inversión que no se justifica para los niveles de llegadas de turismo que estaba teniendo. Viste que estamos ganando la batalla. El toque en Solo Fonseca. ¿Y quién estaba hablando ahí? Bueno, el economista Emilio Morales, que muchísimas veces hemos mostrado trabajos suyos acá en este canal. ¿Te diste cuenta que estamos ganando, compadre? Cuba tiene 8 centrales térmicas que producen el 80% de su energía. Estas centrales funcionan a base de petróleo y gas natural. El problema es que el petróleo enviado desde Venezuela contiene mucho azufre. Esto ha hecho que las viejas centrales de la era soviética se hayan ido estropeando poco a poco. Y claro, no solamente tienen el problema de que necesitan más mantenimiento, es que también necesitan repuestos que ya no se fabrican. Recordad que son centrales de la era soviética. Así que, ¿qué creéis que hizo el gobierno? Pues exacto, si no pueden encontrar un repuesto, ¿para qué se van a molestar en reparar todo lo demás? Conclusión. La inversión en el sistema eléctrico de la isla cayó en picado. Para que os hagáis una idea, en 2023 la inversión fue de unos 400 millones de dólares. Y si a eso le sumamos los desastres naturales, ahora podéis entender la situación que está viviendo el país. Los cubanos se han quedado prácticamente a oscuras tras el colapso de la red eléctrica el viernes. Los cortes de electricidad son habituales en la isla, pero este apagón alcanzó una nueva dimensión. Sin embargo, ese mismo año el gobierno invirtió 359 millones de dólares en el sector turístico y permitió que las empresas extranjeras invirtieran casi 1.000 millones de dólares más. ¡Chúpate esa también! ¿Viste? No hay luz, no hay electricidad, no hay termoeléctricas, pero el régimen invierte 359 millones de dólares en el turismo y permite que los inversores extranjeros inviertan en turismo 1.000 millones de dólares más. La mentira se les cayó completica, compadre, se les cayó completica, ya. Game over. Ahí está, por ejemplo, el caso del Hotel Meliá Jardines del Rey. Este hotel se construyó en 2015 y pertenece a una empresa española, Hoteles Meliá. Una noche te puede salir por 200 dólares, pero es que luego tenemos el Manzana Kempinski, propiedad de una compañía alemana. Aquí la noche te puede salir por más de 400 dólares, más la acompañante. Y claro, si tenemos en cuenta que el salario medio en Cuba es de 34 dólares mensuales, un cubano tendría que trabajar más de un año y sin gastarse absolutamente nada, solamente para poder pasar una noche aquí. Vamos, que son hoteles pensados únicamente para los extranjeros. El problema es que los hoteles podrán ser muy bonitos, pero si son incapaces de servir una cerveza fría porque los frigoríficos no funcionan, pues ya os podéis imaginar que los turistas no van a ir. Sin embargo, donde sí ha invertido el Partido Comunista ha sido en el ejército. En total, en el último año se han gastado más de 2.500 millones de dólares, es decir, más de 6 veces que lo que se han gastado en la red eléctrica. Pero por si no tenían suficientes problemas los dirigentes de La Habana, ahora se les ha sumado el problema del petróleo. Y diréis, ¿por qué? ¿Es que acaso el malvado imperialismo yanqui impide que el oro negro entre en la isla? Pues no. De hecho, en el mes de marzo llegó un buque ruso con 750 barriles y en octubre llegó otro con petróleo para más de 10 días. El barco, que navega con bandera de Panamá, tiene una capacidad de carga de menos de 30.000 toneladas, lo que no supondrá un alivio sustancial para el sistema eléctrico nacional, que consume diariamente unas 3.000 toneladas, según las autoridades del sector. Además, Cuba cuenta con su propio yacimiento de zumo de dinosaurio. Sí, esto no lo sabíais, ¿verdad? Pues sí, Cuba tiene petróleo. Tiene un yacimiento que está en la villa de Bacuranao. A ver, no os emocionéis, no estoy diciendo que Cuba sea la nueva Arabia Saudita, ni muchísimo menos, pero oye, tiene unas reservas estimadas en 10.000 millones de barriles. Podría ser una muy buena ayuda. El problema: ¡comunismo! Como ya os podéis imaginar, el gobierno no ha invertido ni un solo dólar en desarrollar este petróleo, así que solamente producen 1.500 barriles diarios, y Cuba necesita 150.000 barriles diarios para funcionar. Es que este video es un trompón detrás del otro. Por un lado, no invierten en termoeléctricas, pero ¿dónde se invierten el dinero? En turismo. No, espérate, ¿tú sabes también dónde lo invierten? En Gaesa, en los militares, 2.500 millones de dólares. Es así, boom, 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 y Cuba tiene petróleo, pero es que no funciona porque ¡comunismo! Les hemos cogido la baja. En el año 2017, Super Bigote enviaba unos 100.000 barriles diarios. Sin embargo, para el año 2020 esta cifra cayó a 80.000 y ahora está en 22.000.
Y luego, por supuesto, tenemos la ayuda de Rusia. Rusia suministrará 1,64 millones de toneladas de petróleo anuales a Cuba, anunció el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, de visita en el país eslavo. De acuerdo al funcionario cubano, ambas naciones preparan un acuerdo intergubernamental para que la empresa rusa Rosneft suministre a La Habana la millonaria cifra en petróleo e hidrocarburos anuales. Sin embargo, el gobierno cubano volvió a incumplir el acuerdo y este año parece que solo recibirán 80.000 toneladas y como ayuda humanitaria. Rusia dice que enviará 80.000 toneladas de diésel a Cuba para enfrentar la crisis energética. Viste que Putin no va a ayudar a Canel, ni a Raúl, ni a nadie. Y ya sé lo que estaréis pensando. Ahora es cuando Fonseca nos dice que el gobierno cubano va a caer y que el país por fin se convertirá en una democracia liberal. Pues no. Puede que los Castros se hayan ido, pero su habilidad para encontrar a otros que les paguen la fiesta sigue ahí. ¿Y quién es el nuevo pagafantas? Pues sí, México. El nuevo pagafantas. México se ha convertido en el nuevo benefactor de Cuba. En el año 2023 enviaron un total de 2.800.000 barriles de petróleo, pero es que en julio de este año, 2024, mandaron otros 730.000 barriles por 49 millones de dólares, pero es que en agosto de este año le volvieron a mandar otros 465.000 barriles. Y diréis, ¿por cuánto dinero? A ver, si hacemos la regla de 3, tendrían que haberles cobrado unos 31.000 millones de dólares, ¿no? Vale, bien, es cierto que el precio del barril puede subir o bajar según cómo esté el mercado, pero más o menos debería andar por ahí, ¿no? Pues no, resulta que México se lo ha vendido por 2.800 millones de dólares, vamos. Que podemos decir que se los ha regalado. Ya solo faltaba que tampoco se los pudieran pagar, esos 2.800 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el precio del barril del petróleo mexicano está en torno a los 67 dólares. Es decir, que es todo un regalito de AMLO a la dictadura de Díaz-Canel. ¿Viste cómo todo está dicho? Me encanta que el análisis sea el nuevo pagafantas, el nuevo sugar daddy de la dictadura cubana es AMLO. Y esto es un regalo para la dictadura de Díaz-Canel. Y lo están pagando por debajo del precio real. Es para que tú veas cómo el análisis completo ha cambiado y Cuba termina siempre siendo el parásito del mundo. Genial. México dejará de exportar petróleo en 2023 y destinará todo a consumo interno. Es decir, que AMLO prohibió vender petróleo al exterior, pero se lo ha regalado a sus amigos dictadores. Quiero decir, si México estuviera haciendo negocio con una dictadura en crisis, mal estaría, pero al menos los mexicanos podríais decir que le estáis sacando un dinerillo. Pero es que, en este caso, estamos hablando de una jugada política que no beneficia a nadie. Bueno, sí, a la dictadura cubana. Pero es que esperad un momento, porque esto no es lo peor. La empresa estatal mexicana Pemex ha partido un crédito de 800 millones de euros por simplemente tontear con la revolución cubana. El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Exim Bank, canceló un préstamo de 800 millones de dólares a Pemex, después de que detectó que la petrolera mexicana había donado petróleo a Cuba en los 2 meses anteriores. Como diría mi madre, no se puede estar en misa y repicando, o en el caso de México, no se puede estar pidiendo dinero a los Estados Unidos y a la vez sostener al régimen cubano al mismo tiempo. Pero aparte del petróleo, la isla también necesita comida, así que el 5 de marzo de este año, La Habana tuvo que pedir ayuda urgente al Fondo Mundial de Alimentos. Y hay que tener en cuenta que Cuba, aunque sea una isla tropical, necesita importar el 95% de sus alimentos. Sin embargo, ya sabéis la mala fama de mal pagador que tiene el régimen comunista. Los únicos que se libran de los impagos del gobierno son, lo habéis adivinado, el ejército. Ya sabéis, la regla de oro del manual del dictador. La gente puede morirse de hambre, pero nunca puede faltar el dinero para la gente que tiene armas. El resultado de su llamada de auxilio al Fondo Mundial de Alimentos fue el envío de 357 toneladas de leche en polvo traídas desde Brasil. Y claro, cuando este cargamento se terminó, al gobierno se le ocurrió utilizar otro viejo truco para conseguir divisas. Ya sabéis, la esclavitud. Y sí, hemos pasado de la época colonial a la feudal y ahora estamos en el Imperio Romano. ¿Te das cuenta que somos una cosa antigua, arcaica para el planeta? Lo dice Fonseca, ya pasamos por el feudalismo, pasamos por la esclavitud, ahora vamos para el Imperio Romano, ahorita terminamos en los dinosaurios, porque ese régimen definitivamente es la vergüenza de este planeta. ¿Y quién fue el pagafantas esta vez? Pues exacto, México otra vez. Contrató en total a 3.650 personas de las famosas misiones médicas cubanas, pagándole al gobierno cubano 7.264 dólares al mes por cada una. O sea, por cada una de estas personas. Evidentemente, ninguno de ellos vio ni un solo dólar de México, todo se lo quedó el gobierno. Pero ojo, porque esta no es la primera vez que AMLO decide contratar a esclavos cubanos. La contratación de médicos cubanos sigue generando polémica entre los mexicanos, no solo por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sobre la falta de especialistas en el país, sino por los supuestos privilegios que tendrían en México. Fue el pasado 9 de mayo que el mandatario federal informó sobre la contratación de 500 profesionales de la salud de Cuba, con el objetivo de garantizar la salud en todo el país. Gracias a esta vía, el régimen castrista consiguió esos varios cientos de millones de dólares que tanto necesitaba. Además, AMLO no solamente contrató personal sanitario, también envió 500 médicos mexicanos a la isla para que recibieran cursos de formación.
formación. En total pagó 40 millones de dólares más por estos cursos. Y también se cayó el mito de la potencia médica, el ejército de batas blancas, los salvadores del mundo. No, esclavos. Médicos esclavos, que además el régimen los usa para robarle el dinero y para estafar a los países. Moraleja, ya no les queda nada, señores. Se dan cuenta que hemos destrozado por completo todo el discurso del PSC, hemos destrozado toda la narrativa de la dictadura cubana. Esto es un grandísimo logro de todos nosotros. Se acabó el cuento del paisito asediado, de la potencia en salud, de la potencia en educación, el país pobrecito donde los cubanos aman su revolución. Todos esos mitos se cayeron. Y de nuevo, de la misma manera que empecé este video es una cosa para disfrutar entre ustedes y yo, simplemente para ver cómo Fonseca se apoya en medios cubanos, en influencers cubanos, en medios internacionales, para que tú veas que todos estamos en sintonía, que hemos preparado el terreno para cuando el pueblo cubano dentro de la isla decida, oye, es hasta aquí, se acabó y vamos a hacer lo que hay que hacer para salir de estos dinosaurios. Ya tienen al mundo entero a favor de ustedes, pendiente de ustedes, dispuesto a ayudarlos, pero ustedes tienen la última palabra, por supuesto. El régimen cubano no engaña a nadie y yo quiero agradecer de nuevo a todos los medios independientes, los medios de prensa, los influencers, los youtubers, la gente en Instagram, en TikTok, en todos lados. Ustedes que comparten el contenido a los presos políticos, que este trabajo también es gracias a ustedes. Y yo me atrevo a decir que principalmente el planeta ha comprendido la gran mentira que es el régimen cubano gracias a todos estos muchachos presos en Cuba por gusto. Así que esto es un logro grandísimo de ustedes. El sacrificio de ustedes dentro de las mazmorras cubanas no es en vano. La golpiza que le acaban de dar a José Daniel Ferrer en la prisión no es en vano. Y por supuesto estamos exigiendo fe de vida de José Daniel Ferrer, ¿ok? Pero bueno, señores, hasta aquí. Voy a ponerles el video completo en un comentario. Suscríbanse, mira, no a mi canal, al canal de Fonseca. Vamos a apoyar a Fonseca por este trabajo que está haciendo, que yo se lo agradezco mucho. Y nada, nos vemos en el próximo video. Felicidades a todos. Chao.